Vayan, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 11. Y vamos a leer los versos del 28 al 30. Aquí el Señor Jesús dijo lo siguiente: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Digan, los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta ahí. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Recuerdas estas palabras? ¿Cómo estábamos cada uno de nosotros antes de llegar a Cristo? Voy a poner la situación primero del mundo y pienso en los jóvenes. Y a lo mejor, aunque todavía no sea muy claro para ustedes, los más chiquitos, y aún para los jóvenes, ¿cuál es la situación en que llegamos a Cristo? Llegaste en un mundo en el que no es suficiente ser inteligente, ni ser esforzado, ni ser dedicado. Si no tienes los contactos adecuados para ascender en la escala social. Llegaste a un mundo en el que la educación ya no es una escalera para la movilidad social y ascender en la sociedad. Y los adultos estamos agobiados en un mundo en el que globalmente los salarios cada vez son más bajos, cada vez son menores, a tal punto que se ha hecho prácticamente imposible para un trabajador, para un empleado, construir una casa y tener una vivienda digna. Se está dando el fenómeno del robo de inmuebles intensamente, si lo han visto. Y más del 70% de las propiedades, por ejemplo, en el estado de Puebla, son irregulares. No tienen seguridad jurídica porque han sido pasados de bisabuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos, bisnietos, y lo único que hay es una posesión, pero no hay un título de propiedad del mismo. Y ha habido intentos o rumores también de la desaparición de la propiedad privada. Así que estamos los adultos también en un mundo bastante amenazante. Y los jóvenes, pues ya lo dije. Ahora, aunado a esto, y estoy hablando de antes de llegar al Señor Jesús, si a todo eso, a la dificultad ya de vivir la vida presente, eh, añades que llegas con el corazón destrozado a Cristo, porque a eso vino Cristo, a sanar los corazones quebrantados. Un corazón quebrantado es un corazón destruido, destrozado, un espíritu que ha sido roto por el pecado, tanto personal como el pecado de la familia y de la sociedad. Y todos llegamos con un corazón quebrantado. Además de eso, muertos en nuestros propios delitos y pecados, completamente destruidos, muertos, ajenos a la vida de Dios. Pero en algún momento, cuando comprendimos el verdadero evangelio, no el evangelio dulzón, el evangelio fácil que te promete el éxito total para esta vida, la riqueza para esta vida, la salud, el dinero y el amor para esta vida, sino cuando entendiste verdaderamente que para poder conocer a Dios tenías que arrepentirte, es decir, cambiar completamente tu manera de pensar tus prioridades y valores por las prioridades y valores que habla el Señor Jesús. Y tenías que convertirte
el Señor te dio vida nueva y vida eterna. Y experimentaste en tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento, el consuelo de Dios. Y fuiste abrazado y experimentaste el amor verdadero de Dios en tu corazón. Y entonces se hizo realidad para ti lo que dijo el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados o cansados. ¿Sabían ustedes que la palabra trabajo viene de una palabra antigua que se llama tripalio? Tripalio, porque casi lo dice la palabra. Tripalio era un madero en tres y era un lugar de suplicio, de tormento. El tripalio. 3 palos, si quieren ustedes. ¿Sí? Y se relacionó ese tormento con la palabra trabajo porque el trabajar es algo duro, fatigoso, que te agota. El trabajo, cuando Adán desobedeció a Dios en Génesis 3:18, Dios le dijo, vamos allí, vayan, para no citar de memoria, sino leer exactamente, vayan a Génesis capítulo 3, verso 18. Dice, lo leo desde el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Y desde entonces este mundo está bajo el príncipe que gobierna este mundo. Y al príncipe que gobierna este mundo, el Señor le dijo: comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Y qué somos? Polvo. ¿Y qué hace el sistema de este mundo? El sistema político, religioso, social, económico, militar, financiero y comercial. Nos hace comer polvo. Lleva al hombre hasta el extremo, con salarios bajos, con fatiga. Por eso es que se adoptó la palabra tripalio, que se transformó en la palabra trabajo. Trabajo. Y volviendo al Evangelio de Mateo, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, otra traducción, fatigados, y yo los haré descansar. Y cuando experimentaste el amor de Dios por primera vez, ¿qué experimentaste? El descanso en tu corazón. Experimentaste la paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de tu fatiga cuando estabas allí. Experimentaste el consuelo en tu corazón roto. Y hasta muchos lloramos, no una, sino muchas veces en su presencia, y aún seguimos llorando en su presencia, porque el Señor nos consuela. Y nos consuela de una manera que nadie lo podría hacer, aunque no tengamos aquello que no alcanzamos, o aunque hayamos sido heridos, y el Señor sigue consolándonos. Y el Señor se cumple lo que Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y en verdad el Señor nos hace descansar. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es un gozo también. Pero luego, después de eso que muchas veces has experimentado, viene una segunda parte. El Señor dice: lleven mi yugo sobre ustedes
y empezaste a conocer a Dios. Y empezaste a preguntar, pero ¿cuál será ese yugo que Dios me pide que lleve sobre mí? Y me dice, aprendan de mí. Él llevó un yugo, su yugo. Él llevó el yugo de la cruz. Una cruz vicaria. ¿Por qué? Porque esa cruz que él llevó te tocaba a ti y a mí. Y él la llevó en mi lugar y en tu lugar. Y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y empezaste a comprender que hay un yugo que hay que llevar, pero hay que aprenderlo. Porque él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ya entendimos, empezamos a descubrir que todas esas nociones previas, heredadas por nuestros padres, por la sociedad y por la religión, no tienen nada que ver con el verdadero carácter de Dios, de Jesús. Porque empezamos a aprender que ser manso significa tener toda tu fuerza bajo control del Espíritu Santo. Y así entonces, si tú eres de temperamento colérico, al ser manso, sigues conteniendo tu mismo temperamento, pero bajo el poder del Espíritu Santo y te enojas sin llegar a pecar. Si eres flemático, que nada te mueve y eres lento como tú solo y firme en tus cosas y no te mueves, al venir el Espíritu Santo te hace ser muy diligente, muy diligente. Si eres sanguíneo y que fácilmente pasabas de la risa al llanto o del llanto al enojo y luego otra vez a la risa, ya no eres así, porque el Espíritu Santo tiene tu temperamento bajo control y la fuerza. ¿Sí? O si eras melancólico, ensimismado en ti mismo todo el tiempo, profundamente reflexivo y analítico, al punto de que ni aún decían, pues ¿en qué está? Pues está en modo analítico. Pero bueno, en modo, o te entristecías profundamente, ahora estás bajo el poder del Espíritu Santo y ese temperamento está bajo su control. Y Dios entonces te hace a ti perfecto, 100% sanguíneo, 100% flemático, 100% melancólico y 100% colérico. Y equilibra Dios tu temperamento y entonces te haces manso. Tienes esa fuerza en control. No esa idea religiosa de que manso, y como si tuvieras un letrero de péguenme. No. Entendiste que era ser manso. Y humilde de corazón. El humilde de corazón, ese es el humilde de espíritu, es decir, aquel que en su espíritu sabe que sin Cristo no puede hacer nada. No puede hacer nada por Dios y no puede hacer nada sin Dios. El humilde de corazón reconoce que no merece el amor de Dios, ni tiene méritos para ganarse el cielo, sino que necesita llevar el yugo de Cristo, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día y siguiéndole, es decir, obedeciéndole. Y la consecuencia de eso es lo que dice aquí a continuación, y hallarán descanso para sus almas. Y al principio de la vida de todo cristiano es así, porque el Señor es tan bueno, como eres un bebé espiritual, te va llevando con tanta ternura el amor de Dios y te da la leche espiritual de su presencia, de su consuelo, de su restauración. Pero ese bebé tiene que crecer y tiene que madurar, no se puede quedar siempre bebé. Pero hay bebés que se niegan a madurar, se niegan a crecer. Y entonces resulta con que la última parte que dijo el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, la empiezan a cuestionar.
Y aunque Dios revela que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, empiezan a veces a llevar el yugo de Cristo, pero a veces se lo quitan. Y a veces se lo ponen cuando vienen a la congregación, pero saliendo de la congregación se lo quitan. Y estando en la congregación se ponen en modo hombre nuevo y reciben de Dios la bendición, su presencia, su palabra, y la comprenden y se alegran y se gozan y están en modo hombre nuevo con la unción del Espíritu Santo. Pero terminando la congregación, dicen, no, pues ya estuvo bien hermoso, pero ya se acabó. Y cambian de modo y se ponen nuevamente en el modo Adán. Y ya no llevan el yugo de Cristo. Y entonces empiezan su corazón a divagar entre dos pensamientos. El pensamiento del hombre nuevo en Cristo, bajo el yugo de Cristo, en el Espíritu Santo, y se lo quitan al mismo tiempo, porque subsisten en nosotros dos naturalezas simultáneamente. Pero ese yugo que el Señor dijo, entonces empieza a ser puesto en entredicho por el discípulo. Y algunos, bueno, no pasa de la congregación. En algunos otros, bueno, tarda un poquito más que en la congregación, como dice el Señor, pero no tienen raíz en sí mismos, porque son fluctuantes. A veces vienen y a veces no. Y de lo que aprendieron, pues reciben solo aquello que les beneficia, pero no tienen raíz. Son fluctuantes. Y hay otros que habiendo experimentado ese nacer de nuevo, pero como no alimentan al hombre nuevo, abocan todo el esfuerzo de su vida a su carrera, a su negocio, a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, pero sin llevar el yugo del Señor, pero se sienten cristianos. Y luego finalmente hay otros para los que no hay mayor bien que tener un espíritu de oración y seguir la guía del Espíritu Santo y obedecer lo que han aprendido. Así, por ejemplo, el Salmo 16, en los versos 1 al 3, vayan ahí. Estoy hablando de los dos clases de hombres, ¿sí? Vayan al Salmo 16. Versos del 1 al 3 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Fíjense, mi Señor. ¿Quién es el Señor? El que domina, el que manda. Y dijiste a tu alma, tú eres mi Señor. Así le dijiste a Dios. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Pero esto lo está experimentando el discípulo que lleva el yugo de Cristo, que es fácil y se le hace fácil y se le hace ligera la carga, porque se pone el yugo de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo. Y el que es inconstante dice, pero pues, ¿cómo le hace para estar siempre con un espíritu de oración? ¿Cómo hace para estar siempre bajo la guía del Espíritu Santo y escuchando la voz de Dios? Porque la verdad es que yo tengo tantas cosas que hacer. El proyecto de mi vida es tan importante que necesito que Dios lo bendiga, pero yo todavía no puedo decir, no hay para mí bien fuera de ti. Pero este hermano lo que dice es, para él el único bien es Dios, pero yo necesito
ropa, zapatos, una casa y tal vez algo para jubilarme y retirarme decentemente. Y para eso tengo que abocar todo mi esfuerzo a hacer un buen negocio o un buen trabajo. Entonces, ¿cómo espera el Señor que yo pueda decirle, no hay para mí bien fuera de ti? O como estos cristianos pueden decir, para mí no hay bien fuera de ti, Señor. Pues es que son unos alienados, unos enajenados, cuyo consuelo, como premio de consolación, ya que no pudieron alcanzar nada en la vida, es Dios. Y empiezan a poner en entredicho y a cuestionar la verdad de Cristo, que Él nos haría descansar si llevamos su yugo. Dice, entonces empiezas a conocer el carácter de Dios y dicen, pues primero la obligación y luego la devoción. Primero. Entonces, ahora vayan al Salmo 73. Pero Dios insiste, sigue insistiendo con tu vida y van asistiendo a la congregación estos cristianos inconstantes y vuelven a escuchar lo siguiente. En el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y entonces resulta que tu carne y tu corazón desfallecen. Y sin embargo, dices, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. El verdadero Hijo de Dios nada desea en la tierra sino a Cristo. Porque te ha resuelto lo que jamás podrías resolver tú en tu vida. ¿Cuál sería tu mayor problema en tu vida? ¿Cuál sería el día más malo de tu vida? Piensa, ¿cuál sería el peor día de tu vida en este mundo? El día de tu muerte. Porque tu muerte puede ser en un accidente, por un arma de fuego, por una enfermedad terminal. ¿Y qué va a pasar en el peor día de tu vida? ¿Qué va a ser de tu esfuerzo? ¿Qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de todo lo que hiciste? Pues Dios ya te lo resolvió, porque ha cambiado el peor día de tu vida en el día más feliz de tu vida. Porque ese día, el día malo, el día peor de tu vida, será el día en que descanses de todas tus obras y en que recibas aquello que en vida dijiste, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El día más feliz para un verdadero hijo de Dios es el día de la muerte. Por supuesto que será un día de profundo dolor para los que te aman aquí en este mundo. Para ellos será un día sumamente triste y sería el día malo. Pero para ti el día malo, Dios lo ha transformado en un día de gloria. El día de ir al paraíso. El día de estar con Él para siempre y descansar de este mundo en el que todo es fatiga y todo es vacío. Aunque sea muy bonito y aunque lograras todo. Y entonces te darás cuenta en qué pusiste tu esfuerzo mayormente, en decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Podrías tú en este instante, o el que escucha, decir, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti, nada deseo en la tierra? ¿Puedes decir eso en este instante? Pero si no puedes decirlo porque realmente tu corazón y tu esfuerzo están abocados a este mundo, estás ciego.
Y te lo voy a decir, estás ciego y no porque yo lo opine. Ve a la segunda carta del apóstol Pedro. Al capítulo 1. Y escuchen bien, esto es para los inconstantes, para los que empezando a conocer el carácter de Dios, su corazón, sus esfuerzos, su mente, todo está en este mundo, en su vida, en su propósito, en su carrera, en sus sueños para este mundo. Dice el verso 9 a 13, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. ¿Lo estás procurando? Eso es ser diligente, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Hoy quiero despertarlos con amonestación, hermanos. Porque el que no tiene estas cosas de las que estoy hablando, el que no lleva el yugo de Cristo sobre él, para él su yugo no es fácil, ni es ligera su carga. Al contrario, la voluntad de Dios no es buena, ni agradable, ni es perfecta. Es como que Dios se equivocó y no entiende lo que estoy viviendo yo aquí en la tierra. No entiende que tengo sueños, que necesito subir socialmente, que no me alcanza para la comida, que no puedo enviar a mis hijos a una escuela que yo quisiera, que pues lo que hay es lo que hay. Y allí estoy abocando mi esfuerzo y Dios no me oye. Y mis sueños se ven frustrados. Y Dios no entendió bien las cosas de este mundo. Si Dios verdaderamente fuera bueno y yo fuera su hijo, ¿por qué no me llena de bendición como los que viven bien en este mundo y que también son cristianos y que lo tienen todo? ¿Cuál es tu postura? Podrías decir, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Pues si no tienes estas cosas, eres ciego. Porque resulta que después de que fuiste un bebé espiritual y empezaste a experimentar el consuelo de Dios, su presencia, la restauración de tu corazón, el amor, empezaste a encontrar verdaderos hermanos y hermanas en la fe que te miran como una persona digna de respeto, digna de amor, digna de existir, y no como te trata la sociedad o tus padres o la escuela o el trabajo. Empezaste a conocer el carácter de Cristo, el carácter de Dios, y te das cuenta que Dios sí es todo amor, toda misericordia, pero también es justicia, y es un Dios que se enoja, y es un Dios que es santo, y es un Dios el cual necesitas conocer correctamente. Y te das cuenta que necesitas entender a Dios. Por eso dice en la Escritura, alábese no el valiente en su fuerza, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en lo que puede, sino en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. ¿Entiendes a Dios? ¿Conoces a Dios? Cuando vas entendiendo y conociendo a Dios, te das cuenta que no es aquello que tú creías que era. Ni siquiera cuando fuiste recibido en sus brazos y recibiste vida nueva, Dios no es exactamente eso que tú piensas. Allí es donde entra su palabra.
Ahí es donde entra el ser discípulo, porque empiezas a conocer que además de ser bueno y ser amor, Dios es justo, Dios es santo. Y Dios no reconoce en ninguna persona, en ningún cristiano, no va a reconocer sino a Cristo viviendo en él. Y si no reconoce a Cristo viviendo en un cristiano, él revela en su palabra que será condenado, aunque sea cristiano. Porque no reconoce a Cristo, no reconoce en la persona a Cristo viviendo en él como Señor, no solo viviendo en él, porque ya lo leímos. Dije a mi alma, Jehová, tú eres mi Señor. Y el Señor es el que domina, el que manda. Entonces aprendiste que el yugo de Cristo requiere que Él sea Señor sobre tu vida. No solo que creas en Él como Dios, sino que Él gobierne tu vida, gobierne tu temperamento, gobierne tu matrimonio, gobierne en tu trabajo, que el trabajo deja de ser un tormento para convertirse en una labor hecha en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y se transforma, ¿sí? No en un hecho que lo es solamente fatigoso, sino en una alabanza a Dios, porque somos salvos en esperanza, en esperanza. Por eso andamos en fe, no en vista, porque lo que se ve no es fe. Por eso el día malo, el día más malo de tu vida, sería el día más glorioso. Malo para los que te aman y te rodeen y vean tu cadáver. Pero tú ya estarás descansando de todas tus obras, porque te dio Dios la garantía de que no creías una fantasía, sino que te selló con su Espíritu Santo que mora en ti y te testifica de Dios que eres hijo y te consuela en toda tu aflicción. Y mientras estuviste en este mundo, tú pudiste consolar a los que se encontraban en toda tribulación o aflicción o pena mediante el consuelo con que fuiste consolado por Dios. ¿Sí? Entonces, las mismas vivencias, luego que comenzaste a conocer el verdadero carácter de Dios, sin apartarte de la revelación de su palabra ni a izquierda y ni a derecha, tú y yo y todos tenemos las mismas vivencias, pero unos se vuelven ciegos espirituales y otros se vuelven verdaderos discípulos. ¿En qué lado estás tú? Es fácil decir, no, yo del lado de los discípulos verdaderos. Bueno, pero ¿está siendo Jesús el Señor? ¿Sí? Así que, aunque somos discípulos de Dios, todos vivimos una realidad. A todos nos va a llegar el día malo. Ya les hablé del día más malo, pero también hay otros días malos. El día que te traicionó tu pareja y te rompió el corazón. El día que ese hijo o esa hija también rompieron tu corazón porque no te honraron como padre o como madre. El día en que te despiden del trabajo, o que te quedas sin trabajo, o te quedaste sin comer y tuviste que ver cómo y hacías revivir esas tortillas duras o ese pan endurecido para poder comer. Y recordaste que eres hijo de Dios y eres discípulo, pero te llega el día malo. Y a todos, esa es una garantía que nos dio el Señor Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice yo he vencido al mundo, tú has vencido, porque tú eres miembro de su carne y de sus huesos, por el Espíritu que mora en ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre tanto nos llega el llamado? Porque muchos de ustedes y de los que escuchan la grabación, parece que todos los días son días malos, que no termina la aflicción, no termina las tristezas, las frustraciones, la amargura.
aunque discípulos, esta realidad está presente en todos nosotros. Y luego, los que gobiernan este mundo quieren estar a las naciones en un estado permanente de angustia, de aflicción, de tristeza, de desesperanza. Ya les hablaba al principio de cuál es la realidad de los jóvenes. En China, por ejemplo, los jóvenes ya no quieren ni casarse, ni vivir, ni hacer nada. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el sistema mismo los ha excluido. Como les decía al principio, no basta con ser sumamente inteligente, ni talentoso, ni dedicado, si no tienes contactos. Ya la educación no es ninguna escalera para el ascenso social, ni te garantiza un buen empleo. Esa es la excepción, porque por cada 3,000 plazas por cada 3,000 solicitudes hay una sola que podría cambiarle la vida a una persona. Y los jóvenes, aunque sean sumamente preparados y hablen varios idiomas y salgan de las mejores universidades, su vida ya no hay esperanza en este mundo. ¿Qué necesitan? No necesitan un premio de consolación, necesitan a alguien que les resuelva la vida. Pero aquí está el engaño. Todos quieren que Dios nos resuelva la vida en este mundo. Y el Señor ya te resolvió la vida para el día más malo de tu vida. Pero hay más. Ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que buscan los que no conocen a Dios te serán añadidas. Y si tú verdaderamente eres hijo, sabes que Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, ¿ustedes creen que yo pudiera haberme sostenido hasta el día de hoy solamente con la ofrenda? Seamos sinceros. Con 200 pesos a la semana, ¿ustedes creen que podría vivir? No. Pero Dios provee. Dios provee. Él tiene la manera de sostener a sus hijos. Y si Él te llamó a ti o te llama, como me llamó a mí al ministerio, el que invita paga. ¿No? Así es. Pues para ti también. Ahora, todos estamos viviendo grandes dificultades. Vean ustedes los hermanos del África, que alaban y adoran a Dios descalzos y casi semidesnudos, en un clima extremo, con un suelo que quema, descalzos y careciendo absolutamente de todo lo que no, para ellos tú serías una persona rica. Cualquiera de nosotros para ellos seríamos ricos. Ni siquiera sueñan con alcanzar lo que tú y yo tenemos. Y son capaces de decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Y cantan y danzan a Dios con todo su corazón. Y el consuelo del Espíritu Santo está sobre ellos. Así los pastores, por ejemplo, que son excluidos en la India y que tienen los trabajos más humildes, los más viles, como son meterse en los drenajes de desechos humanos para destaparlos. Y no crean que entran con traje, entran apenas con un taparrabos y se sumergen para destapar las cloacas, porque son excluidos por ser cristianos. ¿Qué encontraron? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo estamos hipnotizados y engañados para esforzarnos por vivir aquí una vida que nos presentan los medios de comunicación, que sí es deseable? Claro que sí. Si Dios te la da, pues qué bueno, recíbela, porque la palabra de Dios lo dice.
Si eres esclavo, no te preocupes. ¿No somos esclavos aquí en este sistema? Dice, pero si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Pero esa oportunidad, ¿quién te la da? El Señor. Más allá de tus esfuerzos, de tu inteligencia, de tu dedicación, es Dios quien te da esa oportunidad. Entonces, como dice el Señor Jesús, ¿por qué te afanas por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que has de vestir? Que puedes traducirlo. ¿Por qué te afanas en ascender socialmente? En ser la más bonita, en ser el más guapo, en ser que te reconocen con el más exitoso. ¿Por qué? Si todo esto va a pasar. Aquí todo es inútil. Todo es inútil. Aún si lo lograras, que eres la más bonita, el más guapo, el más exitoso, vean en YouTube a las artistas de los 60s y 70s, porque salen en los shorts, en los cortos, cómo era la actriz, por decir así, la Mujer Maravilla. Linda Carter, de joven, y ahora cómo es. Aún siendo la Mujer Maravilla, va en decadencia. Aún haciendo una casa nueva o un carro nuevo, todo tiende a la entropía, a envejecer y a destruirse. Los mismos salmos dicen, los mismos cielos, dice, tú los enrollarás como un pergamino, ellos envejecerán y perecerán, mas tú permaneces para siempre. Y el Hijo de Dios se renueva en su espíritu de día en día. Aunque estés y vengan a ti los días malos. ¿Qué nos dice la escritura del verdadero discípulo? Vamos al Salmo número 41. Verso 1. Este es un salmo de David. Bienaventurado, es decir, muy bendecido, feliz, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. No te dice que no estará en el dolor. Fíjate, dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. En el día malo, Dios te estará sustentando con el consuelo de su Espíritu Santo, fortaleciéndote y dándote fuerzas más allá de tus fuerzas, esperanzas sobre toda esperanza. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. No dice que no te vas a enfermar. ¿Te das cuenta? Puedes distinguir el falso evangelio del verdadero evangelio y los que llegan a Cristo diciendo, bueno, ya recibí a Cristo, ya incluso pueden haber recibido un milagro. Ahora toda mi vida de aquí hasta la eternidad será salud, dinero y amor y prosperidad. No. No conoce el carácter de Dios y no conoce la salvación en Cristo. No ha entendido. Tiene un entendimiento parcial de quién es Dios. Aquí dice claramente, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma. ¿Qué tal si tienes una enfermedad terminal? Y ya oraste al Señor, ya le dijiste, Señor, sáname, y no te sana. ¿Qué le vas a decir? Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y aún los falsos hermanos. ¿Sí? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón se recoge para sí, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilente se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz y en quien yo confiaba, tu hermano en la fe,
Porque Judas existe todavía, aunque sea llamado. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Te ha pasado que los hermanos en la fe se han levantado contra ti y te han destruido? A mí sí, y muchas veces. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, en que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y no es que Él tome la venganza, es que Dios es el que se vengará por ti. ¿Verdad? Vayan al libro de Proverbios ahora. Proverbios capítulo 16, verso 4. Lo voy a leer desde antes. Y aquí entran los discípulos y los que no son discípulos. Y dentro de los discípulos los inconstantes. Y desde el verso 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Soy discípulo de Dios, sigo a Él, creo en Él, me ha consolado. Es más, recibí un milagro de sanidad física. Yo voy a ir para siempre con Él, pero no llevo mi cruz de cada día. Ni Jesús es mi Señor, aunque le diga Señor. Por eso, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Quién está primero? ¿La obligación o la devoción? La devoción, la adoración a Jehová. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tu esfuerzo primero está en Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es tu mayor propósito en esta vida. Y después, encomienda tus obras. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es el impío? El que en algún tiempo caminó con Cristo, fue discípulo, pero fue como la tierra, como la semilla sembrada al lado del camino, o en pedregales, o entre espinas. Ese es el impío. Y aún ese fue hecho para el día malo. Vean cómo a Dios no se le escapa nada. Porque también al bueno le llega el día malo. ¿Sí? Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el altivo solo busca a Dios cuando lo necesita, cuando le conviene, o cuando ya no puede con el día malo. ¿Sí? Y finalmente vayan al profeta Amós, de los profetas menores. Capítulo 6, verso 3. Oh ustedes que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Esto es figura de Cristo. Recuerden que José es figura de Jesucristo. ¿Cuál es el quebrantamiento de José? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Así que hay muchos cristianos que buscan su propio bien. Aquí lo dice de una manera hace miles de años, pero ¿cómo lo traducirías hoy en día? Buscan estar con la gente bonita, nada más.
buscan estar en la iglesia con más prestigio, buscan tener los mejores contactos para los mejores negocios y viven la buena vida y son cristianos ricos como los corintios, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. No ven a los hermanos que están en el día malo. Lo venden como esclavo. Son cristianos y son sus trabajadores, pero como son mis trabajadores y son cristianos, tienes que trabajar mejor y más duro. Y no se afligen por su quebrantamiento. Y hay muchos cristianos así. Muchos cristianos ricos que siguen defraudando, engañando, explotando. Y solo relacionándose con la gente bonita cristiana, pero no se afligen por el quebrantamiento de los hermanos que padecen. Mucho menos por sus pastores. No, que el pastor, si es de veras pastor, que se aguante. Cuando la Biblia dice claramente, son dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Se dan cuenta? El verso 3 dice, ustedes que dilatan el día malo y acercan la silla de iniquidad. ¿Cómo aplazan los cristianos el día malo? Solo buscan a Dios cuando lo necesitan. Se quitan el yugo de Cristo y su señoría y aplazan el día malo porque es más importante su carrera, su negocio, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, antes que obedecer a Dios. Retrasan el día malo. ¿Sí? Pero están también del otro lado los que son verdaderos discípulos. ¿Qué hace el verdadero discípulo? Vayan a la carta a los Efesios. En el capítulo 6, en el verso 3. Ahora, vamos a ver qué hace el que lleva el yugo de Cristo, su cruz de cada día. Vayan al verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El verdadero discípulo toma toda la armadura de Dios. ¿Qué es tomar toda la armadura de Dios? Todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, la piedad que es conforme a la fe, no siendo oidor olvidadizo ni miembro inconstante, sino diligente en cuanto a su salvación, a ocuparse en ella. Dice, ¿para qué? Para que puedan resistir en el día malo. El día malo es un día seguro para todos nosotros. ¿Cómo va a resistir el que no es constante? No va a poder. Va a tratar de dilatar el día malo. Y tratando de dilatarlo se va a alejar más y más y más y más de Dios. Eso no porque se quiera alejar, sino porque en automático, al no ponerse el yugo de Cristo, en automático se está alejando más. Y quiere retrasar el día malo. ¿Sí? El verdadero discípulo toma toda la armadura de Dios. No voy a entrar en el tema, ustedes pueden leerlo en su propia casa, porque ya otras veces lo he tratado, pero toma la armadura de Dios. Y aunque ustedes ya lo saben, como ya lo dije, ya lo leí,
los despierto con amonestación para ello. ¿Sí? Así que tenemos que estar preparados con toda la armadura de Dios, adorando a Dios en el corazón, en el día bueno y en el día malo. ¿Sí? Esto tiene otro ejemplo en la Biblia de cómo es para nosotros la palabra de Dios. Es dulce y es amarga al mismo tiempo. Porque al corazón que ha sido renovado, al espíritu del hombre nuevo, nos parece hermosa la palabra. Pero a nuestra otra naturaleza nos amarga. Así la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, según el hombre nuevo, es amarga al mismo tiempo, porque estamos en este mundo. Ahora, vayan al profeta Jeremías y vamos a fundamentar esto que les acabo de decir. En el capítulo 15. Capítulo 15 en el verso 16. Lo voy a leer nuevamente desde el 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Este es el verdadero discípulo. Dijo el Señor Jesús, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero, antes que a ustedes. Y aquí el profeta dice, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. El Señor Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Aquí el profeta comió las palabras de Dios en su espíritu. Dice, y tu palabra
Vayan al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué nos congregamos? Para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tenemos que fomentar la comunión, hermanos, en nosotros. ¿Sí? El último texto, segunda de Pedro. Vayan ahí, con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y esto va a retomar lo que hablé desde el principio. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia y gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Así empecé esta reflexión. Y ahora podemos entender con claridad lo que dice el apóstol Pedro en los versos 1 al 9. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos congregamos? Pues por todo lo ya dicho. Y espero que, como dice el apóstol, haberte despertado en el Espíritu con amonestación de parte del Señor. ¿Puedes decir amén? Amén. 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 Esta es la reflexión de hoy, hermanos.